Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas en el canal Capital. Transmitimos a esta hora en señal abierta, plataformas digitales. Gracias a todos por seguirnos en Bogotá, Cundinamarca, varias ciudades de Colombia, fuera del país donde nos reportan sintonía. Ojo al siguiente dato que motiva el programa de esta noche. Entre el 2016 y el 2018, 766 colombianos solicitaron el cambio de sexo, luego de que se autorizara esto por parte del gobierno nacional, un cambio de sexo en las notarías, en su cédula de identidad. Bogotá es hoy la tercera región del país donde más está la gente que así lo quiere cambiando su sexo. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Cómo se está haciendo este trámite, Erika, ante las notarías? Vamos a hablar de ese tema esta noche. Muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias una vez más por estar ahí con nosotros y con una novedad importante, Jessy, porque la Corte ha ordenado a la Superintendencia de Notariado y Registro, protegiendo la autonomía de los menores en un fallo que protege a los menores frente a su identidad sexual, que en un plazo de 30 días expidan una circular precisamente para que los notarios puedan realizar el trámite y ya los menores de edad, previo al cumplimiento de unos requisitos que vamos precisamente a ampliar esta noche a conocer en detalle, puedan también en sus registros civiles, en sus tarjetas de identidad, cambiar el componente sexo. Para hablar de este tema y cómo se está realizando este trámite, nos acompaña esta noche en los estudios de Canal Capital Álvaro Rojas Charri. Él es el presidente de los notarios en Colombia, de la Unión Colegiada del Notariado, que es la unión que los agrupa a todos ellos. Presidente de este gremio, notario Álvaro Charri. Álvaro Rojas, gracias por estar en Canal Capital. Muchísimas gracias y entiendo que el periodismo cumple una función social. Esto es un proceso pedagógico para aclarar y precisar situaciones y efectos de la sentencia de la Corte que le va a servir a todos los colombianos. Qué buena oportunidad nos da para aclarar esto. Bueno, Erika, empecemos con el notario. Vamos a llamarle notario porque él es notario de oficio, conoce muy bien estos temas. De hecho, nos decía que fue ¿Notario de dónde? De Bogotá. Y nos dice que... ¿Y qué número? 37. Notario bueno, 37, fue el primer notario que hizo un matrimonio entre parejas del mismo sexo, conoce muy bien estos temas. Notario, ¿cómo está haciendo el cambio de sexo en la identidad y cómo se está realizando este trámite? ¿Qué está ocurriendo en estos momentos en las notarías en Colombia? Bueno, primero quiero significarles que esto no es nuevo. El primer caso que yo conocí fue en el año 85, un colombiano que vivía en Madrid, era el presidente Betancourt, y se hizo el trámite con una orden judicial y hubo un cambio fisiológico de sexo, y se han venido realizando, pero por orden judicial. Esta sentencia de la Corte es muy interesante, pero recuerden que las sentencias de tutela son interpartes, es decir, obliga para este caso. Obviamente que hay un desarrollo jurisprudencial para aplicarlo y no sería justo tampoco que cada caso tuviera que resolverse por tutela, pero en técnica opera para esta persona que lo reclamó. Yo quiero significar que en el caso que nos ocupa y los efectos de esta sentencia, los notarios no discutimos las órdenes judiciales. Estado social de derecho, cumplimos una orden judicial y no la discutimos. El primer presupuesto, somos respetuosos de las decisiones judiciales, no somos parte del proceso. Pero también es necesario advertir que la sentencia debe ser entendida y su viabilidad para que se aplique en forma adecuada. Los notarios somos facilitadores de resolver estas situaciones de nuestros compatriotas, no tenemos ningún tipo de discriminación, las parejas heterosexuales y las del mismo sexo son tratadas en igualdad de condiciones. Tanto que primero tuve el privilegio de celebrar el primer matrimonio civil en Colombia y luego el primer matrimonio de pareja homosexual también en Colombia, lo celebré yo. Entonces, y las instrucciones que hemos dado a nuestros notarios es que tenemos que atender en igualdad de condiciones sin ninguna discriminación aún más. En los textos de las escrituras somos sumamente prudentes, allí no hablamos de matrimonio homosexual ni heterosexual, simplemente matrimonio, disolución de sociedad conyugal, unión marital de hecho sin ninguna discriminación. Pero quiero puntualizar los efectos de esta sentencia. El señor notario 41 no es que se hubiera negado per se a corregir el registro civil, y digo corregir utilizando la palabra de la Corte que es inapropiada, porque se corrigen son los errores y el registro no tiene errores, es cambiar... Eso en el caso de los menores de edad. Sí, de los menores de edad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Resulta que la ley, la Constitución de la ley dice que los menores de edad
se pueden expresar libremente, no objetamos eso, pero si son menores de edad tienen que hacerlo a través de sus representantes legales, los padres, como por ejemplo para trabajar, para salir del país. Yo no puedo recibir una persona de 12, 13 años, me caso sin que tenga un representante legal. Inclusive, a falta de los representantes legales de los padres, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está la figura de los curadores, quienes representan al menor. Entonces, lo que el señor notario dijo, oye, esto es una decisión trascendental, la voluntad de los padres y que sea una orden judicial. Porque los notarios somos receptores de la voluntad de las partes, pero no somos jueces. Nosotros tenemos capacidad de pedir pruebas. Y la sentencia de la Corte define unos elementos que son muy fáciles. Primero, la voluntad del menor expresada. Y la voluntad del menor expresada no solamente de él, sino que tiene que ser, digo yo, avalada por sus padres. Si no, no es posible. Y la misma Corte dice, si el menor dice yo quiero y los padres dicen no, al juez de tutela, al cualquier juez le queda muy difícil tomar una decisión. Pero Erika, vamos por partes. Hablemos primero del caso de los mayores de edad, de cómo se está haciendo el trámite de cambio de sexo en las cédulas, en el caso de Bogotá o el país. Y luego, Erika, pasemos a ver cómo un menor de edad puede acceder a esto que lo está contemplando la norma. Hablemos de los mayores de edad. Es correcto. El mayor de edad acude en forma directa, no tiene que pedirle permiso a nadie, solicita la corrección, no de la cédula, porque esa hace la registraduría, sino que tiene que corregir el registro con base en él, si se corrige la cédula o se cambia la cédula. Entonces, la persona va, concurre, expresa su voluntad. Obviamente que la misma Corte lo dice, debe establecerse el criterio científico de un tercero. No es que diga, yo vengo y porque sí, es decir, debe existir por lo menos una prueba sumaria que vale eso. Porque hay dos cosas que se presentan en la práctica. Que exista un cambio fisiológico del sexo por una cirugía, una operación, o que simplemente sea una adecuación a su comportamiento personal sin cambio del sexo. Entonces, el notario no puede entrar a pedir pruebas, tienen que llevarle las pruebas, hace su manifestación, lleva el aval científico de un médico, llamémoslo así, de un tercero, como dice la Corte, se hace la escritura, se cambia el registro civil, se le da su copia y comienza a quemar su cédula, su pasaporte, sus visas, todo lo puede hacer. No hay ningún problema con el mayor de edad porque él es plenamente capaz. Y el cambio de nombre, ¿no, Erika? Sí, se puede cambiar el Claro, nombre. todo. Y, es decir, alguien, para ponerlo en términos y en ejemplos claros, se llamaba Carlos, ahora se llama María. Así de directo, así de claro es. Yo gozo y disfruto del registro de Estado Civil de las personas. Mi tesis fue sobre el registro civil, pero también me preocupa lo siguiente. La ley dice que el registro civil debe ser único, definitivo, tiene una protección especial. Y hay abusos. Por ejemplo, la niña que fue y se me cambió el nombre porque el novio no le gustaba el nombre. A los 15 años dijo, quiero cambiarme el nombre otra vez. Aquel delincuente que queriendo ocultar su identidad piensa que lo hace cambiándose el nombre. Entonces viene el problema para el juez, el fiscal, anule la cédula, anule el registro. Entonces, esos abusos no son buenos. Por ello, el gobierno tuvo que determinar a través de normas y el Congreso que uno no puede cambiarse el nombre cuantas veces quiera, máximo 2 veces. Y en el caso, por ejemplo, del cambio del sexo, cada 10 años. Se puede uno, claro, porque es una decisión reversible. Oiga, señor notario, ¿y cuáles son los efectos, más allá de que cambie la cédula, me refiero al sexo, incluso también el nombre, en la cédula, en el pasaporte, en otros documentos, ya en la vida práctica de esta persona, una persona que no se siente cómoda, por ejemplo, si nació siendo mujer y quiere ser hombre, o viceversa? ¿Cuál es el impacto que puede ya tener en su día a día, por ejemplo, en temas laborales, en temas de sucesiones, en otros aspectos? La experiencia que tenemos y que nos cuentan es que realmente sí hay una especie de como de prevención. Esta persona era así y ahora es así. Se ha superado mucho, pero no dejamos del todo como esa prevención. ¿Por qué hombre hoy mujer? ¿Por qué mujer hoy hombre? Pero ya hemos avanzado mucho, ya esa discriminación, si se puede llamar así, no es tan marcada. Por lo menos en el sector notarial no existe. Hombre o mujer que se cambió el sexo no nos afecta para nada, los atendemos en igualdad de condiciones, somos prudentes, mantenemos la reserva referente al registro civil, al estado civil de las personas, eso no hay ningún problema, pero tampoco podemos negar que no exista como esa lupa. Por ejemplo, el señor notario, en el tema de las pensiones, un hombre que ha venido cotizando toda su vida como Pedro Pérez y a los 48 años, 50 años, cuando ya está próximo a hacer un proceso de jubilación o se va a cambiar de un fondo privado a Colpensiones, por ejemplo, ¿eso qué impacto puede tener una vez entregue una cédula con un nombre y un sexo distinto? Porque recuerde además que la pensión en años, la edad entre el hombre y la mujer es diferente. Entonces, digamos, estaba como hombre y al cambiarse el sexo, pues se va a disminuir la edad. Entonces puede ser. Lo otro que me decía un abogado
que fue mi alumno, decía, una persona está detenida, sentenciada, pagando una pena como hombre. Esa persona se cambia el sexo, entonces pide un subrogado, yo soy mujer, todas estas cosas. Entonces, los efectos que la misma Corte dice, hay que mirar cuáles son los efectos secundarios, todas estas cosas. El mismo cambio de los documentos de identidad y de los títulos es una tragedia. Imagínense una persona que tenga un título profesional, tiene que ir a la universidad, ir a la secretaría. Y eso se está viendo. Sí, se está viendo y es engorroso y costoso. Es engorroso, tienen muchas dificultades en eso. Notario, no le entendía y quiero que profundicemos muy bien porque usted dice, no cualquier persona, Erika, llega a donde el notario y vengo yo a que me cambie el sexo, sino que tiene que aportar, decía el doctor Rojas, una prueba, una evidencia científica. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de prueba y de qué tipo de evidencia estamos hablando? Es entendible que conforme dice la Corte es un concepto técnico-científico y obviamente que le corresponde a los médicos darlo. ¿Y qué debe decir ese concepto? Pues que la persona, por su estudio hormonal, por su composición, por su comportamiento, por su estructura genética, por lo que sea, que esa persona realmente tiene más características de ese sexo y no el otro, y que considera que su comportamiento, su intención, su querer, su cuerpo está más inclinado a ser hombre o mujer según el caso, y ese es un aval científico, porque tiene que existir una base. Lo que yo quiero llamar la atención es que los cambios caprichosos no se pueden dar. Si hay un aval científico y una autorización de los padres o del juez, hombre, pues hay que hacerlo porque eso notario, es parte... ¿Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en un momento determinado y decir que esa mujer que quiere ser hombre o ese hombre que quiere ser mujer lo hace, por ejemplo, como para evadir su identidad o evadir su condición? ¿Se han dado casos de ese tipo que ustedes hayan dicho no le cambio el sexo? La gran mayoría realmente uno entiende que tienen razón. Es decir, hay muchas razones y fundamentos para decir, sí, era hombre y realmente su comportamiento es mujer y uno lo entiende. Pero hay unos casos que a uno lo ponen a dudar. Uno no sabe si están patinando, si es de verdad o es por generar un impacto o una noticia, o si realmente en el fondo lo tiene, o de pronto ha adquirido un compromiso con su pareja. Eso también puede ocurrir. Pero en términos generales la gente que va está muy decidida, y como se dice ya lo hace públicamente sin ninguna restricción. ¿Cómo así compromiso con su pareja, notario? Sí, por ejemplo, dos señores. Entonces uno dice, yo quiero que usted se comporte como mujer y quiero el documento como mujer porque me conviene. Claro, Entonces quieren dar una apariencia heterosexual no siendo. ¿Los notarios se pueden negar hoy a este trámite? No nos vamos a negar. ¿Pero se puede negar? Claro que sí. Claro que sí. A ver, ¿Qué pasa si un notario se niega? Pues bueno, vendrá una decisión judicial que lo autorice, como el caso. Sí, lo entutelan, entonces... ¿Y se niega amparado en lo que se ejemplo, llama, mire, Erika, la famosa objeción de conciencia? La primera sentencia de la Corte, bueno, a mí me entutelaron en 3 instancias. La primera y segunda instancia de tutela por no autorizar un matrimonio de pareja del mismo sexo, las gané. Y las gané ¿por qué? Porque la sentencia de la Corte no era clara. Decía el notario, a través de un acto formal y solemne autorizará la unión, pero no decía matrimonio. Dije yo, señores de la Corte, diga que matrimonio. Ahora que lo dijo, pues le dimos el tal y realicé el primer matrimonio de pareja del mismo sexo de la pareja que yo había negado. Y yo le dije, ¿y por qué lo caso? Porque ya hay una autorización judicial y dice, notario, usted sí puede usar la palabra matrimonio, antes no nos la permitía. Entonces, nosotros no nos negamos porque sí. Nosotros lo que queremos es establecer un control de legalidad y un soporte jurídico. Es que el notario tampoco puede ser un convidado de piedra. El notario tiene que pensar y ejercer un control de legalidad. Y le digo, ¿cómo ejerzo el control de legalidad? A mí se me han presentado jovencitos de 12, 14, 15 años a casarse. Sí, y la niña embarazada. Yo los caso, pero venga con su papá y me da la orden. No, que no tengo el papá, que no sé dónde está. Entonces que venga el bienestar familiar. Ah, no, pues entonces que se le nombre un curador. Entonces, lo que pasa es que nosotros, nuestra función fedataria es de rogación y la ley nos impone un control de legalidad. Yo no puedo hacer las cosas con una venda y a la topa tolondra, como se dice. Yo tengo que decir por qué, porque yo voy a responder. Y ustedes imagínense, ubíquense ustedes imaginariamente como notarios. Se le aparece una niña de 13 años, embarazada, me vengo a casar. ¿La va a casar así porque así? Es que no tiene plena capacidad. Los notarios, Erika, día a día enfrentan ese tipo de realidades. Y para saber muy bien, Erika, cuál es el contexto de este tema, los cambios de sexo que se están evidenciando en Colombia, nuestra periodista Alejandra Manrique preparó el siguiente informe. Hace 22 años nació en Arauca Víctor Manuel, para ese entonces el nuevo niño de la familia.
pero al corto tiempo una niña atrapada en el cuerpo equivocado. El género es la construcción social, cómo yo me construyo en la sociedad y cómo quiero que me perciban. A medida que fue creciendo, comenzó a trabajar en su cambio físico y mental. Dejó a un lado las críticas y puso en marcha sus planes. A veces las barreras no son obstáculos para que nosotros no logremos los éxitos. A veces esas barreras nos hacen ser más fuertes y demostrar que tenemos capacidades. En el 2014 dejó su tierra y emprendió una nueva vida en la capital, lugar donde empezaría a cumplir sus sueños. Me presentó una convocatoria, entré a la Secretaría Distrital de Ambiente como educadora ambiental. Mientras arrancaba esta nueva etapa, su vida se transformó con el decreto 1227 de 2015 del Ministerio de Justicia, el cual permite corregir el componente sexo en el registro civil. No te imaginas la felicidad que yo tuve cuando fui a la registraduría, a la notaría de la 67, a hacer mi cambio el 15 de septiembre de 2015 en mi documentación y ver ese proceso. Esta notaría fue la primera en realizar el trámite en Colombia y en cambiarle la vida a María Victoria Leguízamo. Antiguamente mi nombre era Víctor Manuel, ahora María Victoria, y en el componente de la cédula dice que soy femenina. Vicky, como le dicen sus amigos, obtuvo otro logro a comienzos de 2018. La personera Carmen Villamizar la contrató y hoy es la primer transgénero en la institución. Donde me dan la oportunidad con mis capacidades de mostrar que tengo capaz para poder aportar a esa hermosa entidad que es garante de los derechos y que es una entidad de control. En otro punto de Bogotá conocimos a Sara, otra transgénero que viene trabajando con la comunidad de Ciudad Bolívar y el Fondo Mundial de Desarrollo. Llevo más de 15 años trabajando por la comunidad acá en Ciudad Bolívar. Llevamos trabajando en diferentes espacios para segregar todo tipo de discriminación, violencias asociadas. En el 2013 hizo el cambio de nombre en la Notaría 38, de Elmer Javier a Sara Juliet, pero ahora quiere hacer el trámite para corregir el sexo en su cédula. Ante la sociedad también me gusta sentirme como una mujer y verme como una mujer, y qué mejor que poder expresar esto con la cédula. Poder decir que me puedo llamar Sara y me pueden gritar Sara. Desde el 2016 se realiza en Colombia el trámite de cambio de sexo en la cédula de ciudadanía. En enero del 2018 ya se han presentado 766 personas en todo el país. Solo podrá corregirse el componente sexo 2 veces y se deberá esperar 10 años para el nuevo trámite, que tiene un costo de 41.300 pesos. Precisamente eso es lo que nos comentaba hace un momento el señor notario Álvaro Rojas. Hay personas que bueno, no se sienten mujer, no se sienten hombre, se sienten, por ejemplo, intersexuales o quieren que lo llamen como transgénero. Esas posibilidades no existen. O tiene que ser hombre o tiene que ser mujer. Es decir, sexo femenino o sexo masculino. Indudablemente que sí. Jurídicamente no se puede ostentar la condición con dos sexos. Uno de los dos. Bueno. Y eso tiene que decidirlo pues la persona precisamente Sí. cuando vaya ya documentando el tema. Además de esto, Yesid, de lo de la certificación médica, hay otro, por ejemplo, el testimonio de una persona conocida, de un familiar cercano, cuando no es menor de edad, el trámite que es muy avale sencillo. eso. La persona es capaz, expresa ante el notario su voluntad, lleva el soporte médico, el dictamen científico y toma la decisión, se le hacen las advertencias, todo lo que ello implica, y tiene que medir los efectos secundarios de eso, el cambio de los documentos, que no puede estarse cambiando el sexo permanentemente, todos esos trámites, pero básicamente es la voluntad que se exprese de manera libre, espontánea, que sea una voluntad de verdad. Si lo puede expresar directamente porque es mayor de edad, no tiene que ir con los padres ni nada. Pero si es menor de edad, la Corte lo ha dicho, tiene que hacerlo a través de sus ¿Y padres. en cuánto le llega la cédula? Bueno, el registro civil se cambia en fracción de horas y tiene que hacer el trámite de cambio de la cédula. No sé, eso está agilizado ahorita bastante, se ha agilizado mucho. Yo pienso que eso le sale el documento como en 2 meses o algo así, el nuevo documento. Notario, el tema de los menores de edad. Explíquenos muy bien cómo un menor de edad en Colombia puede cambiar de sexo, Erika, en la cédula. ¿Cómo es ese trámite? ¿Desde cuándo se está la tarjeta de permitiendo? identidad, porque Exactamente, en ellos su no tienen documento de cédula. identidad, efectivamente. ¿Desde cuándo se está permitiendo hacer esto? Pues bueno, eso se venía permitiendo con orden judicial. Ahora lo que la Corte dice es, no vayan ante el juez. Si el notario tiene esa competencia, hágalo. Y yo me siento muy contento de esa confianza del Estado en lo que hace el notario, que podemos resolver un problema declarativo sin ir al juez. Lo que pasa es que sí tenemos que tutelar los derechos del menor, porque es que el menor, la ley es sabia.
Si el menor tuviera capacidad plena para decidir, sobraría el representante legal, sobraría el bienestar, sobrarían los curadores. Entonces, ese menor toma la decisión, papá, mamá, señor notario, me quiero cambiar el sexo. Perfecto. Pongamos que tenga 16 años, 17 años. Bueno, sí, pero tráigame a su papá y a su mamá que ellos avalen, porque la voluntad del menor se expresa legalmente a través de los padres, o del curador o del defensor de familia, pero así autónomamente no lo puede hacer. Y les repito, el matrimonio, yo he casado muchas parejas menores de edad, menores de 8 años, pero va el papá, la mamá y dan la autorización. Entonces, bueno, fíjense que hasta para salir del país el menor necesita el permiso de los padres. En el caso de los menores de edad también se necesita allegar la evidencia científica. Sí. ¿Usted ha cambiado sexo en cédula de menores de edad? Sí, con tarjeta, sí. ¿Y qué? Bueno, lo he cambiado por orden judicial, no en forma directa. ¿Y cuántos años tenía este joven? Como 17 años. ¿Y era un cambio de un hombre a mujer? De hombre a mujer, sí, exacto. ¿Y qué recuerda de esa experiencia? ¿Qué había en esa historia? No, desde niño siempre se comportó como mujer, siempre vistió como mujer, los padres lo estaban como, su familia lo aceptaba como mujer, y inclusive su voz y su físico, pues muy femenino, ¿no? Erika, hay una duda en el sentido de, no sé si el notario tenga alguna cifra de porcentaje, si el cambio es más de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, en este cambio. De hombres a mujeres. De hombres a mujeres. Es que inclusive el cambio fisiológico, es decir, por intervención quirúrgica, es mucho más fácil de hombre a mujer que de mujer a hombre. Claro, cuando hay cambio físico de sus genitales. Claro, queda en mayor evidencia. Pero volviendo a esos requisitos, señor notario, frente a la decisión de un menor, si no está avalada por sus padres, no podría proceder, es decir, si no hay un adulto que lo avale, el tema se quedaría así hasta que él fuera mayor de edad. Tengo la seguridad que no se puede proceder, porque eso implicaría acabar con el Código Civil, con la representación legal, con la patria potestad, con la figura del curador para la defensa de los menores. Mire, inclusive le digo algo, un menor es propietario de un apartamento, lo puede vender sí, pero lo vende a través de un curador que autoriza. ¿Por qué lo va a vender? Y aquí también, si el menor tuviera plena capacidad, pues sobraría esta discusión. Y la misma Corte lo dice, un momentico. Tanto que hay un párrafo que me llamó la atención en la sentencia, dice, difícil sería, palabras más, palabras menos, para el juez de tutela tomar una decisión cuando no está de acuerdo los padres con el menor. Es decir, el menor quiere y los papás no. Ahí habría, claro, no sería posible. No es posible. Erika, este es un tema que estamos hoy debatiendo, conversando aquí con el notario Rojas, experto en esta materia, pero es un tema que divide la opinión en Colombia, la opinión de los ciudadanos. Por eso en Opina Bogotá salimos a las calles a preguntarles a las personas qué piensan del hecho de que casi 800 colombianos ya hayan cambiado de sexo en sus cédulas. Bogotá, la tercera región del país donde más se están evidenciando esos cambios, y de lo que nos está comentando aquí el notario, que también se puede hacer ese cambio para menores de edad. El mundo tiene que abrirse mentalmente a todas las posibilidades de desarrollo de la personalidad, siempre y cuando sea completamente consciente, coherente y no vaya a afectar no solo su desarrollo como persona, sino a las personas que están a su alrededor. Me parece muy mal porque entonces este país cada vez se va a ver más involucrado en cosas malas, en malos ejemplos para nuestros hijos, y pues muy mal del gobierno que esté haciendo unas cosas así. Yo estoy de acuerdo que se cambie el sexo en el documento de identidad, ya que esto es parte de una construcción del sujeto. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un avance en el libre desarrollo de la personalidad y en el derecho a la libre identidad sexual. Pero son menores, necesitan crecer, desarrollarse, afianzarse, realmente conocerse como personas. Después, mire, ya tenemos el aborto, ya tenemos la eutanasia, ahora cambio de sexo siendo menores. ¿Qué más están buscando? ¿Cómo les afectaría eso más adelante en el ámbito laboral? Si se expide por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro esa circular que va dirigida pues a todos los notarios con esos requisitos que ha establecido la Corte: manifestación voluntaria del menor, que esté cercano a cumplir los 18 años y ese concepto médico, ¿ahí qué entraría a operar para que ustedes en un momento determinado, si el caso le llega por ejemplo a su despacho, a su notaría, dijera no puedo cambiar el sexo, el componente sexo a este menor porque no hay un adulto, no hay un responsable, no hay unos padres que lo avalen? La objeción de conciencia, que era algo que usted había mencionado antes, Yesid.
Bueno, primero la superintendencia es una entidad que ejerce control y vigilancia sobre el servicio notarial y ellos también pedagógicamente nos orientan y fijan unas pautas orientadoras, valga la redundancia, para el ejercicio de la función fedataria. ¿Qué podemos decir nosotros sobre la negativa o no la negativa del notario? Si no se ajusta a derecho y no cumple con los presupuestos de esta sentencia de tutela, no se puede autorizar el cambio del sexo en el registro civil. Son unos presupuestos de ley y en desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional. Lo que hay que advertir es que el registro civil es sagrado, es una cosa tan importante que no puede jugarse con él, debe ser único, definitivo, no se puede tener al vaivén. Por eso el celo del notario es en advertir que las cosas se hagan en derecho. Si todo está allí, nosotros cumplimos aún más. Yo como presidente del notariado colombiano ya me pronuncié a los notarios, le envié copia de la sentencia, mire lo que hay que hacer, insistimos en traten bien a los usuarios, sean prudentes cuando tengan que hacer una entrevista, háganlo de manera privada, no en público. Es decir, nosotros estamos preparados para eso y les quiero decir algo, en el mundo, y hemos recorrido muchos países, Colombia maneja muy bien este sistema, desde el matrimonio civil igualitario lo maneja muy bien, sin discriminación, sin dificultades. Ahora, claro, hay momentos de volúmenes, de cantidades que se tienen que ir dando. Esto venía represado, como cuando el divorcio, la única opción era el divorcio eclesiástico y hoy la cesación de los efectos civiles del matrimonio civil, del matrimonio religioso ante notario, venían acumulados y por eso, ¿y es que se dispararon los divorcios? No, es que estaban haciendo fila y también estaban haciendo fila un poco de colombianos para llegar a esta solución. Entonces, por eso 800 personas en 2 años, pues es un número relativamente significativo. No es... ¿Casi una persona por día? Sí, por día sí, pero fíjate que miremos el número de colombianos que estarían en esta posibilidad. Entonces, es un porcentaje importante, pero no es unos porcentajes que digan, bueno, esto es complicado, no. Y la gente lo está haciendo con prudencia y lo está haciendo con discreción y nosotros también estamos colaborando en eso. De manera pues de que lo que pueden estar absolutamente seguros los colombianos es que los notarios sabemos nuestro oficio, somos respetuosos del ejercicio de los derechos. Quiero hacer una sola aclaración. Siempre se argumenta en estas sentencias el libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho constitucional, no lo discutimos. Pero es que el libre desarrollo de la personalidad tiene también unos parámetros. Tiene un cauce. Es que yo no puedo decir, hago esta locura porque es el libre desarrollo de mi personalidad. No, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho sagrado, constitucional, de gran altura, pero eso no quiere decir de que uno tenga que arrebatar otros principios y atropellar otras normas porque el libre desarrollo de la personalidad no es ese. Entonces digo, no, es que el libre desarrollo de la personalidad mío es hacer una locura de este tamaño. Ah, porque es el libre desarrollo de la personalidad. Un momentico, hay que una responsabilidad del individuo y el individuo tiene unos límites en la sociedad y los derechos de esa persona llega hasta donde no comienza a estropear o a pasarse el límite de los otros. Entonces, el libre derecho de la personalidad es importante para todas las cosas. Pero fíjese que ahorita hay una polémica muy grande sobre la dosis personal. Entonces, hoy leía yo lo que dice la Corte y lo que dice el señor fiscal, que son posiciones muy respetables. Entonces, no puede decirse que el libre desarrollo de la personalidad es hacer las locuras que uno quiera. No, tiene sus parámetros. Notario, en este tema de legislación también se está, desde hace rato, está completamente permitido los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Hablemos un poco en ese sentido. ¿Han venido incrementándose los matrimonios del mismo sexo en Bogotá, en Colombia? ¿Qué reporte tiene usted? No, es un porcentaje normal. Digamos, yo mi notaría hago 1 o 2 al mes y hago 60 heterosexuales. Entonces, pero somos 900 notarías, ¿no? Entonces, y hay regiones con mayor volumen de estos casos, por ejemplo, Antioquia, Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, las capitales, estas capitales son las que más casos presentan. Pero eso se ha venido cumpliendo muy bien, sin problemas, se hace la ceremonia, inclusive uno les permite que ellos hablen en la audiencia, van con sus invitados, unos van con trajes elegantes, con smoking, otros normales, de todos los estratos sociales, eso sí quiero decirle, no solamente de los estratos bajos, del estrato 1 al 50. Sí, todos. ¿Y matrimonios entre parejas heterosexuales han venido por lo civil incrementándose, disminuyendo? Mire, yo tengo la impresión que creo que corresponde a la realidad, se viene incrementando. ¿Y saben qué tipo de parejas? Jóvenes.
Es increíble y eso me agrada, porque eso es, los jóvenes dicen, quiero unas reglas del juego, es decir, no queremos ese libertinaje. Y hoy los jovencitos dicen, le presento a mi señora, le presento a mi esposa, y esa palabra mi señora y mi esposa pega. No quiere decir que las parejas en unión libre o una no se relación hayan casado, ni por lo han civil casado, ni por lo pero católico. a los jóvenes les gusta eso. Y el número de divorcios de los jóvenes es muy inferior a lo que se calcula, porque es que los divorcios de parejas mayores vienen acumulados de hace 15, 20 años, el señor se fue, hay una separación de hecho y se han venido formalizando. Porque recuerde que por decisión concordataria entre los estados de la Santa Sede, el Vaticano y Colombia, el matrimonio religioso católico tiene plenos efectos civiles en Colombia, es igual, pero no se permite por lo civil, por la independencia de las dos jurisdicciones, la católica y la civil, no se permite que el civil declare la nulidad de un matrimonio católico, o el divorcio mejor. Entonces, la figura es cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso y le permite a la pareja casarse nuevamente por lo civil, pero si es casada por lo católico, no, porque tiene que ir a una causa de nulidad matrimonial. Sí, ante el tribunal eclesiástico. Ahora, claro, como esto no ocurría, imagínense la cantidad de parejas separadas de hecho y divorcios haciendo fila que no se daban. Entonces, por eso se disparó. Y a mí me dice el superintendente, es que mira, le digo, no, esa estadística es cierta, pero no es real a lo que está pasando en el momento. Y uno mira, yo de 10 matrimonios de jóvenes, divorcio en 2, 3 años, 1 o 2 parejas. Lo quiere decir que hay una estabilidad del matrimonio. Oiga, notario, y en el caso, volviendo a los matrimonios, matrimonios civiles de parejas del mismo sexo, ¿hay algún notario, me dice usted que son más de 900 notarías, es lo que nos cuenta, ¿hay algún notario que diga, yo no caso a mujeres o yo no caso a hombres? No, no hay ninguno. No hay ninguno porque nuestra función notarial está arreglada. Y lo primero es que el sistema nuestro es de rogación, es decir, rogar es decir, señor notario, yo quiero hacer esto. El notario no se puede negar si no tiene suficiente fundamento. Y para mí, yo respeto la decisión de mis colegas, pero aquí en el sistema notarial no opera la objeción de conciencia. Porque qué tal que uno operara en el sistema notarial la objeción de conciencia. Oiga, es que vengo a vender mi casa. Ay, pobrecita, la señora se queda sin casa y eso me muerde a mí la conciencia. No le hago la escritura de venta, no. El notario no puede ejercer objeción de conciencia. Respeto las posiciones de todos los notarios, pero la inmensa mayoría, quiero decirle que casi el 100% de los notarios cumplimos con lo que dice la ley y las órdenes judiciales. Colombia debe estar segura que los notarios somos juiciosos en la aplicación de la ley y somos rigurosos, somos celosos del control de legalidad que la ley nos impone. Pero ¿no hay alguno que por sus convicciones religiosas, por ejemplo, se aparte de esas indicaciones que usted les da? Bueno, uno en foros, en discusiones, dice, mire, yo esto, y cada quien fija su posición. Al fin somos abogados, somos 910 abogados para ponernos de acuerdo, pero que yo sepa, ningún notario ha actuado en contra de lo que le dice la ley y la orden judicial. Ahora, imagínense qué tal que yo con objeción de conciencia le dijera a un juez, oiga, yo no le cumplo su sentencia, ni más faltaba. Eso sí no va a ocurrir en el notariado. ¿Hace cuánto es usted notario? 32 años. 32 años. No, le hago esa pregunta. le hago esa pregunta. ¿Calcular la edad? No, Erika, ¿sabe para qué le hago esa pregunta, doctor Rojas? Para que usted como notario que está detrás de todos los trámites de los colombianos, que Erika son innumerables, que se pueden hacer en una notaría, nos explique cómo ha visto usted la evolución desde su papel de notario de la legislación colombiana. ¿Siente usted que el país ha avanzado? Somos un país más liberal en ese sentido, que respeta las diferencias, que respeta los derechos. Usted, desde su mirada de notario de más de 32 años, ¿cómo ha visto esta evolución? Mire, hemos avanzado mucho y Colombia es un país de reflexión internacional. La ley sobre el matrimonio igualitario o parejas de mismo sexo francesa, para que saliera adelante, ¿sabe quién tuvo que liderarla? Nada más ni nada menos que la ministra de Justicia. Irse a la plaza pública a defender la ley. Aquí no hubo ese trámite, aquí todo se ha llevado sin tropiezo y sin nada. Algunas dificultades, como todo cambio, ¿no? Como toda situación nueva que de pronto no tiene un desarrollo pedagógico. Mire, yo los felicito. Esto que están haciendo hoy aquí es pedagogía. Estoy tratando de hablar en el idioma más sencillo, en el lenguaje que se entiendan las cosas sin normas elevadas, porque es que la gente desconoce eso. Y nosotros los notarios
Cada año nos capacitamos, un Congreso Nacional, 8 o 10 jornadas de capacitación. Somos un país avanzado en nuevas tecnologías, en biometría, en el documento electrónico. Estamos ya trabajando sobre la escritura electrónica, la consulta en línea, y tenemos unos notarios profesionalizados, de carrera, por concurso, muy preparados. Mire, a mí me decían con alguna jocosidad, los notarios de pueblo están más preparados que un yogur, tienen 3, 4 especializaciones en los pueblitos. Es decir, tienen tanta capacidad y formación académica que nosotros nos sentimos muy bien. Y les toca estar actualizados, Sí. Erika, porque Claro. llega un colombiano, por ejemplo, a hacer uso de estos nuevos derechos que ha abierto la legislación colombiana y como dice aquí el notario, presidente de los notarios, pues no puede negarse con cualquier argumento porque para eso está la ley. Nosotros Y tenemos los detutelan, insisto. Nosotros tenemos una dificultad práctica. Es que el término del servicio que pide el usuario se refleja en 2 palabras. Señor usuario, ¿para cuándo quiere esto? Y le dice uno, para allá. En cambio, el juez tiene el espacio, entra al despacho, lo revisa un superior, tiene tiempo. Entonces, nosotros debemos estar muy preparados porque al usuario hay que resolverle su problema ya, al minuto. No hay posibilidad de nada. Entonces, por eso están muy bien preparados nuestros notarios. Y yo me siento orgulloso del notariado colombiano y de los notarios de provincia. ¿Qué notarios tan capaces? El notario de provincia se le puede consultar por parte de un magistrado de las altas cortes hasta el campesino y le da respuesta. Hay errores, hay fallas, como toda organización de humanos, pero el notariado colombiano está muy preparado y hoy es un punto referente en el mundo notarial, por la tecnología, por la biometría, la única notaría móvil que tenemos en el país. Entonces, bueno, y las encuestas de opinión. El mayor grado de confianza, credibilidad y respeto lo tenemos los notarios. En la 4ª encuesta, 2 la ganó nuestro Ejército Nacional, 2 la ganamos nosotros, y los periodistas han entendido la función de nosotros. Yo estoy muy agradecido con los medios de comunicación porque reconocen nuestro trabajo y estamos dispuestos a colaborarle a la gente, a buscar soluciones. Somos el 2º país del mundo en trámites no contenciosos, declarativos, matrimonio, divorcio, disolución de sociedad conyugal. No, es que eso le iba a preguntar, notario. Ustedes tienen una tierra fértil. En Eso este le país. iba a preguntar, ¿no es demasiados trámites frente a los que tenemos que acudir? Es decir, cualquier documento uno tiene que ir a la notaría y hacer la autenticación, Erika, hagámosle la poner el pregunta. dedito, Doctor la Rojas, foto. ¿cuántos trámites se pueden hacer en una notaría promedio en Colombia? Denos un número. Le doy nomás esto, los que no son contenciosos ni litigiosos ni declarativos, que eran de jurisdicción voluntaria, 43 trámites de esos Imagínese. que estaban en manos de los jueces. Pero yo les digo una cosa, ¿usted cree en la escritura pública cuando compra una casa? Por supuesto. Es el documento. Ahora, con la biometría, ahora la banda de los terreros, todas estas bandas de criminales están desapareciendo, porque usted va a la notaría, pido biometría, y si es Pedro y no hay lugar a ningún error. Si es Pedro o es María, de Sí, pronto. sí. Puede ocurrir eso. Para no perdernos del tema, Erika, volviendo a este tema, precisamente el tema de las escrituras, de los bienes de una persona que cambió de sexo, esto de pronto quizá cómo evitar, notario, que esto se preste para que gente dedicada a la delincuencia sofisticada con el uso de tierras y de irregularidades. Ya vimos que el tema pensional, no, Exacto. si él cotizó como él, tiene que seguir cotizando como él. Pero o que si haya ella cotizó traspaso de como bienes, ella. traspaso de tierras. El intento de las organizaciones criminales nunca desaparece. Y ellos buscan la forma de burlar, todas las cosas, pero tienen hoy unos límites muy serios. Primero, la identificación biométrica. Somos el primer notariado del mundo que como sector le hemos asumido 26 millones de cotejos, evitándonos por lo menos 500 fraudes reales y ciertos, haciéndole un ahorro a la Administración de Justicia, descongestionándole y tal. Y la gente cree, y es una diligencia cuyo costo es social, son 3.000 pesos que frente a una inversión, a un patrimonio que se pone en riesgo es fundamental. Segundo, la gente cree en la diligencia notarial. Claro, hay errores, hay problemas, pero esos trámites engorrosos que nos atribuyen a nosotros y que no a nosotros, por ejemplo, la supervivencia. ¿Cómo el Estado le tiene que decir al ciudadano, oiga, diga que usted está vivo? Y a nosotros decían que eso era un requisito, nosotros era un requisito de la ley. Se inventan unas cosas raras. Por ejemplo, que el certificado de libertad tiene que salir como pan de bono calientico, que el registro civil tiene que ir calientico, que el certificado de la Cámara de Comercio tiene que... No, son documentos que tienen vigencia en el tiempo, no hay una norma que diga es por un mes, por 2 meses, son necesidades de algunos colegas abogados y del sector financiero, algunos que exigen unos requisitos que no tienen sentido,
Y hoy lo reconoce el propio presidente Claro. de los notarios. Pero hay otro tema que también yo me imagino que usted lo tiene muy claro, doctor Álvaro, y es lo que tiene que ver con los costos. Hay mucha gente que se queja y dice, es que lo de las notarías es muy caro. No. ¿Eso es así comparativamente Mire, con el otras partes del el mundo? arancel notarial colombiano es uno de los más bajitos del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos unos colaboradores del Estado y recaudamos impuestos, recaudamos timbre, IVA, retención en la fuente. Todos esos impuestos, todo lo que se paga cuando se hace en una escritura, le doy un ejemplo. Una escritura del notario le giran un cheque de 10 millones de pesos. Póngale la firma que para toda la infraestructura de la notaría no le queda 1 millón de pesos. Porque hay que va el IVA, el timbre, la retención en la fuente, todos los impuestos, beneficencia, tesorería, impuestos departamentales. Entonces, claro, a uno le explica a la gente, no, el que me redució fue el notario, porque somos recaudadores de esos impuestos para terceros. Pero si nosotros desnudamos esa liquidación, los derechos notariales, nosotros estamos cobrando el 3.5 por mil. ¿Usted no ha escuchado decir eso, que el mejor regalo que la vida le puede dar a alguien es ser notario porque ya quedó hecho para el resto del tiempo? No, le cuento que no. Hay algo que yo valoro mucho. Primero, la confianza ciudadana. Segundo, la autonomía de nosotros. Nosotros no tenemos superior jerárquico. Nosotros establecemos la notaría, mostramos nuestra infraestructura logística, nuestro personal y la gente cree en nosotros. Y tenemos una gran prestancia social. La gente dice, si lo dice el notario, así es. Y lo mismo, el notario, su comportamiento es muy importante. Dice que el notario debe ser tan fuerte y sólido como el diamante y tan transparente como el cristal. Y hay un refrán popular, si el notario se corrompe, si la sal se corrompe, no hay nada que hacer. Ahora, si ustedes miran dentro de las instituciones de mayor credibilidad, hoy en Colombia, afortunadamente están los notarios. Y yo le digo algo, he recorrido todo el país 20 veces y he recorrido más de la mitad de los países miembros de la Unión Internacional de Notariado y me siento orgulloso de la formación de los notarios de Colombia. Es un grupo selecto en el sentido de que está muy bien preparado. Ahora, fallas las hay y las irá a haber, pero si hay unas fallas por conducta inapropiada, cada quien responde. Pero ustedes díganme, ¿cuáles han sido los escándalos grandes contra los notarios? Han habido situaciones de escrituras, de falsedades, de títulos, de tierra, pero por ejemplo en las tierras, nosotros no adjudicamos tierras, lo adjudica el gobierno a través de los organismos que adjudican los baldíos. ¿Cuántas sucesiones hemos legalizado? O a veces mermelada a través de notarías. No, pues mire, eso sí, tiene su más y tiene su menos. Pero ya con el concurso, afortunadamente ese San Benito nos los quitaron. Bueno. Nos lo quitamos. Eso desapareció y estamos muy bien en eso. Oye, notario, para finalizar este programa, ¿qué mensaje le da usted a todas las personas que lo están viendo en este momento y que quieren aspirar, Erika, a todos estos trámites que ha abierto la ley en Colombia recientemente, cambio de sexo, matrimonios entre parejas del mismo sexo? ¿Qué están haciendo las notarías para ello? Mire, primero, la notaría móvil, le metimos la notaría al solar de los colombianos. La notaría móvil recorre el país, es un bucetón con todos los juguetes tecnológicos. ¿Y dónde sabemos dónde va a estar o no, cuándo está haciendo llega? un recorrido por todo el país, acaba de llegar de Antioquia. ¿Hay alguna página que se pueda consultar? Sí, claro, en la página nuestra en la página de la Unión está el recorrido del bucetón. En la tragedia de Mocoa, el señor presidente me pidió que enviara el bucetón, en 12 horas todo el bucetón allá, y gracias al bucetón de los notarios, Mocoa no quedó incomunicada con el mundo, porque tenemos internet satelital. Entonces el notario de Mocoa compró las extensiones, ustedes vieron alrededor del bucetón, 100 personas con sus celulares 24 horas al día, y contribuimos en eso a algo muy importante. Pero, ¿qué le digo yo al país? Gracias por creer en los notarios. ¿Qué le pido yo a los notarios? Mejoremos el servicio, actuemos dentro de los principios deontológicos de la moral, de la ética, hagamos algo por el país. Y estamos haciendo mucho y continuamos mucho. Y le voy a decir algo, Uruguay y Paraguay tramitan todo lo que tiene que ver con los vehículos automotores por escritura pública. Yo le voy a proponer al gobierno eso, se acaba la corrupción, podemos empadronar los carros en un día, los costos disminuyen, y entonces, es que el doctor Rojas quiere más escrituras por notario. No, hay otra fórmula, pero el día que los notarios hagamos lo que están haciendo los uruguayos y paraguayos en la transferencia y gravamen de automotores, se acaba esto y usted tiene su tarjeta de propiedad en 2 minutos, su placa, los notarios entregan a través de la Secretaría de Movilidad, que se hacen los traspasos a través de los famosos SIN en el caso de la ciudad. Doctor Rojas, se nos acabó el tiempo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Qué interesante todo este tema de los notarios. Casi nunca hablamos con un notario. No, y de todo este tema nuevo, Erika, del cambio de sexo en las cédulas, la historia que vimos de la
mujer hoy que está trabajando en la personería, que era hombre y que hizo todo el trámite. Bueno, un tema que está también hoy a la orden del día. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Erika, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Yesid. Y bueno, la próxima vez que vayan a notaría, piense que los costos no son tan elevados comparativamente con lo que ocurre en otros países y sí presta un gran beneficio. Todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Opina Bogotá de Canal Capital. Mañana los esperamos nuevamente a las 8:30 de la noche para tratar un tema de actualidad para Bogotá y el país. Buenas noches. Gracias.